Bueno, vámonos a las 8:46 minutos de esta lluviosa mañana. Y señores, no es solo en la capital, está cayendo agua en gran parte del país. Ayer, y Santiago Oeste, Cienfuegos, esa parte se inundó totalmente. Una situación bastante difícil. Y tengo que decir que el trabajo que ha hecho INAPA en el Arroyo Bravo se está intentando. Ha evitado. Se está intentando. Sí. Julieta, es un complot, pero no lo vamos a permitir. Ayudándote. Es el Julieta. momento de presentar a nuestra compañera Julieta Tejada en este viernes 6 de junio. 7 de junio. Muchísimas gracias. Por fin. Finalmente. Aquí estamos, dándole un saludo muy caluroso y muy especial a todos ustedes que nos esperan día a día desde muy tempranito. Saludos, para Julieta. conectar con esta Z101, el gobierno de la mañana, y enterarse de lo que está pasando aquí y allá. Miren, señores, perdón. Tenemos que referirnos necesariamente al tema de los asesores en el contexto precisamente de los debates que se están llevando a cabo de cara a una inminente reforma fiscal y lo que tiene que ver con el gasto. Realmente el gobierno, yo pienso que tiene un gran desafío para echar a andar esta reforma fiscal, para lograr ese consenso que busca, no solamente de la oposición política, sino también de sectores productivos que se sienten amenazados incluso de que esta reforma represente más impuestos para ellos. Y lo cierto es que desde el 2020, cuando se instaló el gobierno de Luis Abinader, se habló mucho de la reducción de la nómina. Eso fue un tema, incluso fue un tema de campaña política y un tema con el que puso de manifiesto la debilidad del gobierno de turno del PLD, en el sentido de que tenía una nómina muy abultada y que el problema de este país era el tema de la nómina y de las famosas botellas, botellones, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? Al transcurrir el tiempo, que en estos 4 años hay 89,000 más empleos, más puestos de trabajo en la nómina pública. Se aumentó. Es decir, hay 89,000 más empleos. Y ahora ha trascendido, bueno, pues una cantidad de asesores que muchas instituciones públicas tienen contratados por millones y cientos de millones cuando se suman anualmente. Ahora bien, los asesores son ilegales. Nombrar los asesores en las instituciones es un acto de ilegalidad, no. La ley de función pública, la 4108, tiene concebido los asesores, y los asesores cumplen una función importante dentro de las instituciones. Ahora, el problema es las distorsiones que se dan alrededor de esa figura que está legalmente establecida, vuelvo y repito, en nuestra ley de función pública. Los asesores se supone que trabajan en la elaboración de las estrategias. Acompañan a la dirección general, al despacho del ministro, en la elaboración de esas estrategias para que entonces el personal que está nombrado, que es empleado de esa institución en sus diferentes áreas, lo ejecuten, operativicen aquellas medidas que se desprendan de esas estrategias. ¿Te acuerdas, Julieta, cuando en una administración de inicios de este siglo se pusieron de moda las ayudantías civiles? Tú te topabas con cualquier gente. Sí. Yo soy ayudante civil del presidente. Muchos de ellos cayeron. Sí. El hecho de que haya inspector especial de la presidencia, de que haya un también. número exagerado de asesorías te dice que hay una distorsión tanto del concepto de lo que es un asesor, que generalmente son materias es lo que estamos diciendo, y que tú lo has descrito muy bien. Y segundo, no se justifica, como mucha gente ha querido decir, no, porque son directores. No. La ley y el ordenamiento de la estructura de trabajo, tanto en la parte jerárquica como en la parte de la idoneidad del puesto, nos está diciendo que si es verdad que son directores, está mal el diseño. Si hay que ponerlos ahí porque los otros puestos de dirección están ocupados por deuda política, tenemos el mismo problema supernumerario de la nómina del Estado. Y luego
está el siempre peligro de que a nivel de cierta discrecionalidad usted se acompañe. Yo no digo que tenga que ser así en todos los casos, de gente que en otro lado no cabe, pero usted necesita blindarla en la nómina también. Sí, esas son de las distorsiones. Por ejemplo, yo decía cuáles son las funciones, ¿verdad? Claro. De un asesor. Pero pasa muchas veces que, primero, no están realmente llevando a cabo una función de asesoría, como ya dijimos, ni de ninguna otra en el diseño de las estrategias. En otros muchos casos asumen incluso las funciones, que es los menos, pero también se da. Asumen entonces las funciones del que está nombrado con una descripción de puestos establecidos también por el MAP. Y entonces de asesor pasa a ser empleado de manera irregular, y el que tiene que llevar a cabo las funciones no las realiza muchísimas veces porque está ahí por compañerismo, por compromiso político, pero realmente no porque cumple con las funciones. Ahora ha trascendido, ¿verdad?, una cantidad de asesores que uno, cuando analiza cada una de esas instituciones, se pregunta si se siguieron los criterios de racionalidad, de utilidad, de idoneidad que debería existir a la hora de nombrar una persona, un experto en una materia específica como asesor. Pero también vemos que el Ministerio de Administración Pública saca inmediatamente una resolución limitando los asesores. Pero venga acá, señor, usted es que tiene que supervisar que ese asesor, cuando se va a nombrar, tenga precisamente esto que yo acabo de decir, cumpla con estos criterios, tenga la idoneidad, significa que tenga las competencias, el perfil que se requiere para asesar en una materia específica a esa institución, que cumpla ese nombramiento con un criterio de utilidad, si realmente se necesita, y de, ¿verdad?, racionalidad. Entonces, ¿dónde estaba el MAP? Que sale ahora y se despacha con una resolución. ¿Dónde estaba a la hora de nombrar esos asesores? Evidentemente que no hizo su tarea, como pasa siempre casi en la mayoría de las instituciones que están llamadas a regular un tema, un área específica del gobierno, ¿verdad? Con honrosas excepciones, como decía nuestro querido y siempre recordado don Álvaro, porque siempre hay honrosas excepciones. Ahora, cuando uno sigue analizando, y voy a poner solamente 3 instituciones de ejemplo. El Gabinete de Políticas Sociales tiene 16 asesores. El Ministerio de Cultura, 18 asesores. Y la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación, 12 asesores, solamente para mencionar algunas. Y uno se pregunta, bueno, pero hay otras instituciones que si uno va a aplicar el criterio de utilidad y de racionalidad y del impacto, incluso del impacto que tienen en la economía, en el desarrollo de la economía de la República Dominicana, entonces uno dice, bueno, pero no se entiende. ¿Cómo es posible que una oficina gubernamental de tecnología de la información y la comunicación tenga 12 asesores, mientras el Ministerio de Turismo, por ejemplo, tiene 2 asesores? Señores, eso es lo que tiene el Ministerio de Turismo. La columna vertebral de la economía nacional tiene 2 asesores. Y una oficina de tecnología de la información y la comunicación tiene 12 asesores. Entonces, ahí entra lo que estamos hablando, del criterio de racionalidad y utilidad a la hora de nombrar un asesor, y de el trabajo, se supone que debió, de supervisión y de autorización que debió ejercer el MAP, que vuelvo y repito, ahora se despacha con una resolución, ¿verdad? Entonces, estas 3 instituciones que yo he puesto aquí de ejemplo, esas 3 gastan anualmente 79 millones
24.207 pesos con 56 centavos. Esas tres instituciones que cuando usted analiza se da cuenta que es muy probable que no necesitasen todos esos asesores. 18 y 16 son 34 y 12 son 46 asesores para una carga anual de 76 millones, más de 76 millones de pesos. Entonces, yo pienso que ahora que se está hablando de reforma, todavía no conocemos, no ha trascendido de manera oficial la propuesta de reforma, el documento que va a presentar el gobierno, pero definitivamente que si no se hace una revisión seria, transparente, sincera, con todo lo que tiene que ver con el gasto, se le va a hacer muy difícil al gobierno poder imponer un liderazgo, digamos que moral, que es lo que se necesita en estos momentos, para que muchos sectores, no solamente el sector de la político, sino también sectores productivos, que sienten que son los más golpeados siempre a la hora de que el gobierno necesita recaudar más. Y vuelvo y pongo el ejemplo de la información, de queja, si se puede llamar así, que hizo la Asociación, por ejemplo, Dominicana de Productores de Ron. Yo entiendo que el gobierno tiene que sentarse a trabajar el gasto, a mejorar ese gasto, a elevar la calidad de ese gasto, para que entonces los demás sectores que de alguna manera necesariamente se van a ver impactados con esta reforma fiscal, pues estén dispuestos a hacer ese sacrificio y lo hagan de manera consciente y de manera consciente es el término, de que se necesita hacer ese sacrificio. Pero si tenemos un gobierno que también hace su parte, porque donde el gobierno tiene que hacer su parte es precisamente ahí, en la calidad del gasto, en mejorar esa calidad, en reducir todos aquellos gastos que real y efectivamente no son necesarios y no aportan nada a la productividad nacional. Llévatelo, Cundo.